sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Baruch atah Yahu, Yahu Eloheinu, Yahu Melech Haolam. Bendito sea Yahu, Yahu nuestro Elohim, Yahu Rey del universo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes. Este día es especial en el que poder compartir nuevamente con usted la bendita Torá de nuestro Padre Eterno Yahu, su majestad Yahu, el creador de los cielos y de la tierra, del universo, y creador suyo y creador mío, creador de todo lo que respira. Amén. Dice el Salmo, todo lo que respira, exalte a Yahu. ¿Usted está respirando hoy? ¿Verdad que sí? Así que si estamos respirando, dice el salmista que debemos de exaltar a nuestro Creador. Bendito sea Yahweh que nos ha permitido llegar hasta este día. Está con nosotros hoy nuestra hermana Alba Castañeda y está también nuestra hermana Joyce Ruiz Castañeda. Bienvenidas, bienvenidas. Shalom Alejem, bendiciones familia, gracias por permitirnos estar compartiendo con cada uno de ustedes, estudiando juntos esta porción de las Escrituras que lleva por nombre Mishpatim, que se traduce como derechos y que tiene que ver con el trato con nuestro prójimo. ¿Madre? Sí, es un saludo para todos los hermanos televidentes, los que están ahí atentos, los que se van agregando, los que nos encuentran de repente. Esta es la oportunidad que Yahweh le está hablando para que conozca más de cerca su Torah, porque Él la dio desde hace mucho tiempo en el monte Sinaí, hace miles de años, para toda la humanidad, pero aún hay mucha gente que no conoce su bendita Torah, que es el mejor regalo, el más grande, maravilloso regalo que el Padre nos ha dado a la humanidad completa. Y entonces nosotros estamos aquí estudiando esa Torah y compartiéndolo con todos ustedes, con mucha alegría y gozo. Quiero enfatizar algo que acaba de mencionar, diciendo que podríamos considerar que esa fue la primera venida de nuestro Creador, ¿verdad? Su presencia manifiesta en la tierra, hablando Él de forma audible. Y cuando la gente dice que la ley es para los judíos, es porque nunca han leído Éxodo capítulo 19 y 20, que dice que allí, al pie del monte Sinaí, estaban no solamente los judíos, estaban todos sus hermanos, 11 tribus más. 11 tribus más. Y además del pueblo de Israel, estaban los extranjeros. Claro, había muchos extranjeros. Muchos egipcios. Muchos egipcios. Y aparte de todas de Etiopía, de todas las naciones. Como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Dice Yahweh por boca del profeta Isaías a Egipto, a Seba, a Etiopía, naciones enteras, di por ti. Ahí le está diciendo, qué maravilla, ¿verdad? Tú eres Israel, tú eres mi hijo, yo te redimí, te puse nombre, naciones enteras di por ti, a Seba, a Etiopía, a Egipto. ¡Qué maravilla!
Dice esa porción del libro de Éxodo que la tierra temblaba ante la presencia de nuestro Creador. Oiga bien, el Creador del universo vino a la tierra, al monte Sinaí, a platicar con Moisés. Sí. Con Moisés y con todo el pueblo, las 12 tribus de Israel y toda la gente de las naciones que estaban ahí de pie. ¿Hay algún registro histórico de algún dios de las naciones que haya hecho algo así similar? Ninguno. Es que eso es lo que quería decir. En libros que- de historia, usted que que mo- ha leído bastante historia, No. ha leído que algún dios de las naciones ha venido a hablar con su pueblo. Ninguno, Gabriel, ninguno ha hecho las maravillas que Yahú hizo con el pueblo de Israel. Y- Entonces, por eso el montón de naciones alrededor oían de todos los prodigios, milagros, maravillas que Yahú estaba haciendo para sacar a su pueblo Israel de Egipto. Egipto era la nación más poderosa de ese tiempo, era un imperio, ¿verdad? Entonces muchas naciones dentro de Egipto y personas dentro de Egipto y fuera de Egipto, a los alrededores oían. Pero así como en este tiempo hay mucha gente que escucha y no hace caso, pero algunos escuchan y sí hacen caso, entonces muchas personas sí quedaron pensando que maravillas, debe ser el único Elohim verdadero. Todos nuestros demás Elohim no hacen nada de esos prodigios. Los dioses de los egipcios Nada. pudieron Pura defenderse mentira. ante el Eloa poderoso de Israel. No, ninguno de los Ningún dioses. Dios pudo salvar al faraón, no pudo salvar al hijo del faraón, el primogénito, no pudo salvar a ningún primogénito de los egipcios, no pudo salvar al ganado de los egipcios, ningún Dios, Ninguno. ninguno. Entonces, por eso muchos se decidieron, este es el Elohim verdadero, nos vamos a ir con este pueblo. Y por eso Yahú, cuando dio sus mandamientos, sus tablas, su palabra en el Sinaí, lo dio para todo el mundo que estaba ahí. Una pregunta bien importante sería, ¿este Dios de los israelitas se humanizó en alguien para poder hablar con Moisés? No, para nada. O sea, Dice- tuvo que usar un cuerpo de No, un ser no. humano, porque a mí me enseñaron que la primera visitación de Dios al hombre fue cuando Jesús nació No, de para una nada. mujer. No, Ahí él Dios vino. se hizo hombre. Eso es una abominación y lo dice Pablo claramente en la carta que les escribe a los israelitas que están en Roma. Sí, en el primer Carta a capítulo. los Romanos, capítulo 1 dice, creyéndose sabios, 1:21 en adelante, Romanos 1:21 en adelante, creyéndose sabios se hicieron necios y se envanecieron en sus propios corazones, cambiando la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de hombre corruptible. En semejanza de Jesús. Exacto. Porque usted creo que ha escuchado, como yo lo escuché desde niño o desde que estaba en el vientre de mi madre, esta declaración: Jesús es Dios. 100%. Esa Totalmente declaración falso. en que, porque dice que es la primera manifestación No. de Dios al hombre. La primera manifestación y que todo el pueblo de Israel y las naciones lo escucharon directamente, lo escucharon, no vieron ninguna figura. Y eso lo aclara la misma Él lo aclara. escritura. Dice que descendió una nube densa temprano en la mañana. O sea, cuando está amaneciendo, cuando está saliendo el dios Sol, Ra, que es el dios más poderoso de las naciones, incluso vemos la Gran Babilonia, cómo se identifica con el dios Sol, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene atrás de Todos los santos, todos una los aureola. santos? El mismo Jesucristo Una aureola, tiene... le ponen, ¿verdad? Le dibuja, ponen un dibuja, círculo atrás. y eso representa el sol. Entonces, temprano en la mañana, dice en Éxodo 19, cuando está saliendo el sol, ¿qué hace Adonaiau? Descender en una gran oscuridad, una densa nube. Porque Opacando al sol, Exacto. opacando al Dios Sol. Así es, él tiene dominio sobre el dios Sol, él es superior al dios Sol, y entonces de esa nube empezaron a salir rayos, truenos,
relámpagos. La tierra, dice que el monte El Sinaí monte temblaba. Sinaí, porque Y- no era toda la tierra, Y sino humeaba por el fuego. el fuego. Y entonces con voz de trueno dijo, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te sacó de casa de servidumbre, que te redimí. ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Entonces Lo primero podríamos decir que esa es la primera visitación. que bajó y puso y tocó presencia. tierra. Tocó tierra, porque sí, el Sinaí temblaba. Incluso le dio la recomendación que nadie se acerque al monte. ¿Se acuerdan? Muchas veces le dice, Cualquiera nadie, que se ni acerque, animal, ni ni ser ser humano. humano. El único que podía subir era Moisés. Moisés. Y en ese vemos más adelante que iba su siervo Josué. que era en ese tiempo era un cipote todavía, pero lo acompañaba siempre, era su siervo Josué. Entonces, pero vemos la presencia tan imponente, poderosa, increíblemente grande de nuestro Elohim, que cuando baja es con rayos, con luz, con fuerte luz, fuego, terremotos, etcétera, en aquel monte, por la presencia poderosa de Yahweh. Y cuando él ya habla, se presenta primero. Mire, Y cómo va a haber- lo y narra. así para más adelantito, ¿habrá alguna segunda venida de él? Claro. Usted sabe que hay una segunda venida de Lo él. anuncia el profeta Joel, es el que más claramente pero lo como dice. ser humano va a venir. No. Si hasta se van a romper los Montes, el terremotos, norte se va a voltear al sur, el este al se oeste. va a mover el eje de la tierra. Totalmente. Ezequiel, Zacarías lo dice también, ¿verdad? Cuando él venga. Él, no es un Mire hombre, usted. es él el que va a venir. Y por tanto tiempo que nos dijeron que quien viene es un hombre. No, hombre, qué engaño. no, que eso es Eso es falso. puro engaño, pura falsa. Viene el creador Otra de los cielos vez. y de la tierra. Él viene por segunda vez. Mire La qué primera vez interesante. fue en el monte Sinaí, pero esta vez vendrá desde los cielos y toda la tierra va a temblar. Y lo Toda van a la ver, tierra se va a- descender. exacto, toda la humanidad. Pero regresando a lo del monte Sinaí, me gusta mucho, incluso en el libro de Hebreos, esta porción que está narrando sobre la presencia de Adonai Yahweh en el monte Sinaí. que hasta Moshe Correcto, temblaba de terror de ver lo que estaba pasando. Mire cómo dice. Pero no con Libro miedo, de sino Hebreos. con... ¿Qué capítulo con asombro. para las personas que apuntan? Hebreos 12, vamos a leer desde el verso 14. Aquí búsquenlo en esta Biblia para que vean que es la misma Reina Valera. Hebreos capítulo 12, verso 14 en adelante. Comienza diciendo, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yod-Hei Vav-Hei, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo? Verso 15. Mira, pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mira cómo habla la raíz de amargura, nos contamina. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Sigo. ¿Sí? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Así está ese monte. Ahí está Ahí dando la está, descripción, ahí está, ¿verdad? ¿verdad? Sí, no, sí. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Era una voz Sí, tan potentísima. potente Temblaba. que el pueblo temblaba. Si el todo se monte temblaba. Sinaí temblaba, ¿cuánto más nosotros? Las personas que estaban en ese momento, ¿verdad?
Ajá, ¿qué sigue Dice, diciendo? porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No era película, ¿verdad? No, esto no era película, era De verdad. Hollywood. Imaginen que Moshe, que era el siervo de Yahweh escogido, Y Moshe había visto una de las manifestaciones de Yod-Heh-Vav-Heh en la zarza, ahí mismo en el monte Sinaí. ahí mismo. Pero era en una zarza. Vemos cómo va aumentando. Primero en una zarza, en ese mismo monte. Porque allí, Ahí. cuando le dijo desde esa zarza, quita tu zapato, que este lugar es Kadosh, es santo, vas a liberar a mi hijo Israel, mi primogénito, y en este mismo monte yo daré las instrucciones a todo el pueblo. Eso te servirá de señal, le dijo. Te hermoso. servirá de señal que yo he estado contigo, porque cuando salgas con el pueblo, en este mismo monte vas a estar acá. ¿Sabía Y usted ya que te la voy a- zarza fue ahí en el monte Y Sinaí? ya no era una zarza. No, ahora ya no zarza. era Era una un gran zarza. incendio. Ese era incendio. Terremoto, incendio. Pero Tierra, mira qué tierra. maravilla, porque dice que también olía delicioso. El monte floreció, el monte ahumeaba, el monte temblaba, todo. La presencia de Yahweh, la cosa mezcla más de maravillosa. emociones y de Cuando eventos. hay incendios forestales, ¿cómo se oye, verdad? Hasta se oye. sí, que Rugido, retoma. el rugido del Del fuego. fuego cuando va devorando. Ah, más el rugido de los truenos y los rayos y los relámpagos. Y con voz de trueno él hablaba y Moisés temblaba. Estoy espantado, dijo Y Moisés. temblando. Y temblando. Pero por eso comienza desde que sin santidad nadie puede ver a Elohim. Todo este pueblo Esa palabra, se habían ¿verdad? Qué purificado importante, 3 días qué importante antes. esa palabra de santidad, porque hoy la ignorancia de la Torah no nos hace ver que lo que comemos nos quita la santidad. Correcto. Usted dirá, lo que uno come. Sí. Fíjese que la primera vez que aparece ser santos, porque yo soy santo, es en el libro de Levítico y tiene que ver con respecto a lo que usted come. Así es. En el capítulo 11. ¿Verdad? Fíjate que de los 2 primeros Y mandamientos aquí que está hay, diciendo sin santidad. Nadie O sea puede que ver. lo que usted come lo vuelve santo o lo vuelve inmundo. Así es. y como lo vemos Somos desde el principio, lo que comemos. Gaby, ¿va? ¿Cuál fue la instrucción que le dio Elohim a Adán y Eva? No comas de esto. Hay una instrucción. ¿Qué será que somos probados con la boca? Ah. Qué apetito el de uno, ¿verdad? Sí. Queremos todo. Y dice que Eva dijo, ay, ese fruto me gusta, mis ojos me Agradable llaman la a los atención. ojos, agradable a la Sí, vista. le gustó. Así mucha gente Y dice, bueno para ay, es comer. que a mí el cerdo me gusta, me encanta, es rico para comer. Dice mucha gente, y prefieren darle gusto a su cuerpo que obedecer al Creador, Exactamente como hizo Eva. como hizo Eva. ¿Cómo está esa uva aquí también? Por un bocado. Por un bocado bocado de pan, ahí lo también. dice o sea, nuevamente. igual. Todos. Pues mire, perdemos por lo que comemos. ¿Sí? Y mira cómo llama a Saúl. Sin Lo llama santidad. horrible ahí a cómo. O sea que si Le comes dice cerdo, no puede fornicario o No es profano santo. como Esaú, que por un bocado Pero la gente cree Pero lo que vendió está su en cuerpo. hechos. Mira lo que La gente cree llama lo que está en fornicación. fornicario. Mira lo que llama Y profano fornicación. también, un hombre profano, Comer porque comió. vendiendo su primogenitura. Entonces, cuando nosotros comemos cerdo, cuando comemos huevos de tortuga, garrobo, Marisco. Conejo, conejo, mariscos, liebre, mariscos, que es, entonces nos volvemos fornicarios, nos volvemos Profanos, profanos. Inmundos. Y sin santidad, Inmundos. nadie verá a Elohim. Pero es que esa santidad solo, yo recuerdo cuando me enseñaron, que esa santidad solo se refería a pecados sexuales, a bebidas. Por eso recalco, ¿cómo le está llamando aquí el libro de Hebreos a Esaú? Profano, Fornicario. Por haber Y el comido. ejemplo que pone es porque vendió su primogenitura
primogenitura por una comida. Por un plato. Entonces, Por un plato de este comida. hombre era muy carnal. Era carnal, entonces, no me importa la primogenitura, lo que quieras comer. Entonces mucha gente, no, a mí no me importa todo lo que dice ahí la Torah, lo que quiero es comer chicharrón. Ay, no, tan Satisfacer rico mi el chicharrón. apetito. ¿Cómo voy a pasar por cierto lugar viniendo en la carretera y no voy a comer Y no chicharrones? voy a parar a comprar en la chicharronera más famosa. Sí, no puede ser. Entonces, alguna gente así lo dice. Sí. Y desobedecen a su creador, al rey soberano de todo el universo, por darle gusto a su cuerpo, La carne, que en al un momentito deseo. se lo comió el chicharrón y ya se acabó. Se acabó y se volvió inmundo. se volvió inmundo. Se volvió Hay gente profano. que le dice a uno que hay, en el Nuevo Testamento dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre. Sino lo que sale. Ajá. Ajá, y no va a salir ese pedazo de cerdo que te lo comiste. Si sale allá Entonces por se las- contaminó. Si sale allá por Sí, claro. el sistema digestivo. Ahí unas Ahí cuantas salió. horas después, ahí salió. Entonces, claro Si que no se creen- No contaminó. se queda eterno ahí. No No. se queda. Pero el daño sí. Porque te comes un pedazo de cerdo, la Triquinoso. triquina te quedó. Y se Sube fue al al cerebro. cerebro. Sí. Y la profanación, no solamente la triquina, el colesterol, los triglicéridos, la grasa que el cuerpo no la puede procesar, sino el hecho de haber profanado el templo de Elohim. Eso es lo más terrible. Eso es lo peor, ¿verdad? Volviéndolo no santo. Ujú, profano. Y ahí dice, sin santidad no Nadie verá verá al amo a Yahweh. Si usted come animal inmundo, usted no es santo. Usted va a decir, sí, pero yo no peco. Yo no ando ahí en prostitución. Yo no ando destruyendo mi vida con alcoholes. No consumo drogas. No le hago mal a nadie. No robo, no mato, no hago esto, no hago lo otro. Pero bien que va a un restaurante o a su casa y usted mismo compra el cerdo y le dice a su amada esposa, prepárame este chanchito al horno, relleno. Usted no es santo. El espíritu del Padre no está en usted. Se aparte inmediatamente porque ha contaminado el templo del espíritu de Yahweh. Entonces, Expulsado. sí, así es. Expulsado del reino. Usted dirá, están locos estos. No. Mire, lea su Biblia en En Levítico Hebreos. 11 y en Hebreos. En Hebreos Léalo. 12. Por Léalo, una por sola favor. comida, dice. Despreciando Despreciando la Por un animal santidad. inmundo. Por un animal animal inmundo. Entonces, volviendo al monte Sinaí, Yahweh le dijo al pueblo que tenían que estar purificándose por 3 días. Mire, 3 días de purificarse para poderlo ver, su presencia, escuchar su voz. El pueblo tuvo que purificarse porque sin santidad nadie puede ver a Elohim. Entonces les ordena que se tienen que purificar durante 3 días y mantenerse puros porque al tercer día Él va a descender. Él descendió y habló con israelitas y con gentiles, con todos. Con todos. No Y solo hoy- habló con una de las tribus de no, Israel. no solo con los judíos, eso es error terrible. Entonces, si aquellos gentiles que estaban ahí al pie del monte, que no pertenecían a Israel, y usted es gentil hoy, usted desciende de aquellos que fueron dispersados en las naciones. Al menos sus padres, o incluso nuestros padres, fueron obedientes, fueron temerosos, decidieron renunciar a Ra, al dios de los egipcios, decidieron renunciar a todos los dioses de las naciones Amén. por seguir al Elohim de Israel, al Elohim de los judíos. Decidieron renunciar. Y hoy en día nosotros somos linaje de aquel pueblo que decidió renunciar Aleluya. a esos dioses. Fíjate Aleluya. que hoy estamos como en los tiempos de Moisés.
donde Moisés gozaba de prestigio, de la riqueza del imperio, ¿verdad? Cuando estaba ahí. Cuando todavía. estaba en el imperio de Egipto, ¿verdad? Pero él se identificó con su pueblo. Y haberse identificado con su pueblo le costó salir de la realeza, huir y perder todo título que tuviera en el imperio del momento. Hoy por hoy, muchas personas de repente escuchan este mensaje y Yahweh les habla, pero ponen en una balanza el prestigio que tienen ahorita, la amistad que tienen ahorita, y ponen en esa balanza todo lo que van a perder por identificarse con el Elohim de los israelitas. Sobre todo por renunciar al Dios poderoso de las naciones. Y que ¿verdad? pierden un montón de privilegios. Sí. Entre ellos dinero. Sí. Dinero, ese dinero como lo persiguen tan vorazmente. Entonces se pierden totalmente. Sí, se pierde. Pero Moisés no. Moisés prefirió sufrir con su pueblo, pero gozar de la libertad Tenemos que él el le dio. ejemplo del Aleluya. suegro de Moisés. Él, Yitro, Jetro, como lo puede Que leer. está en una porción anterior. Él escuchó todas las maravillas que había hecho Yahweh en Egipto y cómo había destruido. emocionó incluso. Se emocionó y le dice, no, le dice a su hija, camine que va para donde Moisés su marido. Sí. Yo Reconoció. soy tu suegro, le dice Moisés, yo soy tu suegro, aquí vengo, llevémonos bien, no vayas a destruirnos a nosotros, yo soy tu suegro, aquí te traigo tus 2 hijos. Y empieza aquella relación, ¿verdad? Pero solo le duró unos cuantos días. Y aún le dijo, reconozco que el Elohim de los hebreos es el Es verdadero. el verdadero. Lo reconoció. Pero ¿qué hizo más adelante este señor? Se dio la vuelta y se regresó a su tierra. Moisés lo invitó. Suegro, camine con nosotros. Vámonos a la tierra prometida. Entremos. Crucemos este desierto. Ayúdeme a guiar a este pueblo. Usted conoce aquí bien. Conoce muy bien este desierto. Vamos a la tierra prometida. Y él lo despreció. Desprecio. Habiendo reconocido Sí. que era el verdadero. Correcto. Pero pensó más en En su título. En su título, los favores la terrenales riqueza, que iba a tener, su riqueza. Él era servido. Era el Sí. sacerdote de Madián. O sea, tenía honra en Madián. Él tenía servidumbre. Ahora, Acá, ¿cuánto siguiendo, tiempo acá le dura? siguiendo a Moisés, ya no iba a tener ningún título. Pero ¿cuánto tiempo le dura esa decisión que él tomó? 20, 30, 40 años más. Y después Perdida. Expulsado del reino. del reino. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Usted quiere que lo expulsen del reino de Yahweh? Ahora, mucha gente puede estar diciendo, pero estos locos, ¿por qué están hablando de no comer cerdos si eso es del Antiguo Testamento? Y que en Hechos Sí, 15 dice que ya está limpio. Que ya todo está limpio. Muchos Hechos pueden 10, estar diciendo, en es que Hechos no han 10. leído el Nuevo Testamento, que Jesús vino A Pedro. que vino a limpiar todos los alimentos. No lo han leído. Claro que sí lo hemos leído, claro que sí lo hemos estudiado. Y no solo eso, lo vivimos por muchísimos años. Y lo predicaba. Y lo predicamos y lo enseñamos, eso mismo. Pero nos hemos dado cuenta que Jesús, como hijo de Elohim, igual que nosotros que somos hijos de Elohim, ningún hijo puede ir en contra de las órdenes de su padre. Entonces, si este hijo viene a contradecir las órdenes de su padre, es un hijo desobediente, es un hijo que no honra a su padre y a su madre. Entonces, ¿qué les pasaba a los hijos desobedientes? En Israel había una orden, el hijo desobediente que nunca hacía caso, se le tenía que matar. Ejecutado. Y ahorita, cuando dicen que él vino a abolir las órdenes del papá, vino a desobedecer. pregunta, algo que nos es común a todos hoy. El reinado de doña Sofía, ¿verdad? Doña... Elizabeth. la reina Isabel, perdón. ¿Pudo el actual rey, mientras ella estuvo viva, destronarla? Nunca. Nunca. Se hizo viejito esperando. ¿Pudo? No, jamás.
hasta que la reina Isabel falleció. Ahora, pregunto, ¿el Elohim de los hebreos muere para que Nunca. lo suceda uno de sus hijos? Él nunca, Nunca. nunca, él Entonces, nunca muere. ¿cómo es que Él es eterno. a él se le da título de rey a Jesús? Eso es un error. Lo peor es que el título de rey se lo dio Poncio Pilato, porque le dijo, tú eres el rey de los judíos. Y Yeshua no dijo, sí, yo soy. No, Dijo eso. no, dijo, tú lo has dicho. Tú dices. Tú eres el del pecado. Tú dices, pero yo lo que vine es a dar testimonio de la verdad. La Que verdad es la la Torá. verdad es la Torah. Entonces, el título, y Poncio Pilato, dice esa historia, fue el que mandó a ponerle en el madero el título, el rey de los judíos. Pero él nunca lo dijo. Él nunca dijo que era el rey. Entonces, cuando las personas andan diciendo que Yeshua es el rey de los judíos, es porque están siguiendo el título dado por Roma. Por Poncio Pilato. Poncio Pilato, que era el gobernador Romano. No fue un título dado por Israel, sino Así es. que dado por Roma. Entonces, volviendo al monte Sinaí, que estamos hablando Volvamos. de los En Éxodo mishpatim, de los... 19 y 20. Ajá. Y allí estamos hablando ahora de que está dando esta explicación, Yod-Hei Vav-Hei directamente, recalco, a israelitas y a no israelitas, a gentiles, porque es una misma ley para el natural como para el extranjero. Es la Eso es misma importante ley. porque algunos, incluso hermanos nuestros, dicen que todos los textos son para toda la gente, pero el Shabbat solo es para cierto pueblo, para el pueblo para los judíos, dicen Para la ellos, casa de Judá. para la casa de Judá. Nosotros no creemos eso, ¿Por qué? porque la Entonces- Torah nos dice que una misma regla, una misma Torah es para el natural como para el extranjero. El aire entonces solo debería ser para ellos. El agua solo El para agua, ellos. sí. El sol. El sol Sí, solo y bien para dice, ellos. la verdad que el sol sale para justos Es injusto. y para pecadores. ¿Y Para el agua? todos. El El agua. agua es para justos El y para oxígeno. pecadores. Todo. Entonces, la ley de Yahweh. Tanto participa el delincuente como el honesto del agua, ¿verdad? Todos. El aire que respiramos. Todos. ¿O solo eso es para algún grupito, el aire y el No, agua? para todos. No, todos respiramos aire, solo los que están ¿Pero muertos el no Shabbat? respiran. ¿Y El el Shabbat Shabbat? debe ser para todos, así como te dio Todos. esta Pero nos ley para enseñaron que todos. solo es para un grupito. Así es, Falso, porque Yahweh habló a israelitas, a las 12 tribus, no solamente a la tribu de Judá, solo a los Así judíos, es. no, a las 12 tribus y también a los gentiles, y les dijo, yo soy su único Elohim. Les dijo a los gentiles, no tendrán otros dioses. Les Así dijo es. a los gentiles, no profanen mi nombre. Les dijo a los gentiles también, junto con el pueblo de Israel, acuérdense de guardar Shabbat. Entonces, es la misma ley para el natural como para el extranjero. Amén. Esa segunda declaración donde él dice que no vas a tener dioses ajenos delante de él, ¿por qué será que le cuesta? A nosotros nos costó, ¿verdad? También. A nosotros no. ¿Por qué será que nos cuesta tanto entender qué es poner a un Dios delante del único, el Loa verdadero? ¿Qué cuesta entender? Que aquí está el ser humano, pone tu manito por acá, este es el ser humano, aquí está el único Elohim verdadero, y qué cuesta entender que el Elohim verdadero dijo, no me pongas a ningún Dios en medio, Así es. delante de mí. Cuesta entender esto. Y me dice el Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, ¿cómo está esa declaración del Nuevo Testamento con respecto A a Éxodo esa segunda 20? declaración de Éxodo 20? Totalmente Totalmente en falsa. contrario. Porque Por dice, eso. hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí. Pero el papá de este hombre llamado Jesús dice, no me pongas a nadie enfrente entre
Sí. Tú, entre tu persona y yo, no necesito a nadie. Vos necesitaste molestar a Jenny para que le pidiera Nada. Eso ayuda era a lo tu que- papá para vos. Nunca. ¿La molestaste Nunca. a Jenny? No. ¿Usted, Directamente. ¿Usted molestó a su hermano Franklin para que No. don Héctor le diera algo a usted? No. ¿Alguna vez en su No. vida le habló a Franklin? Franklin, habla con mi papá que me regale un Cuando plato me, de comida. te voy a contar, cuando me iba a casar y mi esposo me pidió, ¿verdad? Entonces me dijo, hablemos con Franklin primero, porque Franklin era amigo de él, el que era mi novio en ese momento. Fuimos a hablar con Franklin, pero Franklin que dijo, pero esto no es conmigo, esto es con mi papá, dijo. Yo no soy el papá. Yo no soy el papá. No tenía ninguna No, autoridad sobre sí, usted. no. ¿Y por qué vienen a decirme a mí? Si eso es con mi papá y mi mamá. Váyanse allá a marcarla, a hablar con mi No, mamá no y mi funcionó papá. de intermediario, No, ¿eh? no funcionó de intermediario. Él dijo, si quieren yo los acompaño, pero que yo soy intermediario, no. Ustedes tienen que ir directamente donde ellos, si Igual ellos yo se fui a la dan. hablar con don Modesto Sí. y doña Lisa. Sí. Don Modesto, me gusta su hija. Me permite visitarla. Pero Marita ni más hermanos, yo a ningún hermano les voy a pedir permiso. Así es. Yo vi a la cabeza. Don Modesto, me gusta su hija, me permite visitarla. Y a veces yo no entiendo cómo predican de que cuando muere Yeshua tembló la tierra y el velo del templo se rasgó. ¿Qué implicaría que el velo se rasgue? Que tenemos libre entrada, libre acceso a nuestro Padre y venimos a poner otra Oh. vez otro obstáculo. Ya no un velo, un No, ser humano. ahora un Un ser humano. Un ser humano. Un Peor, ser pues. humano. Ya no es un velo, ahora es un ser humano. ¿Comprende usted que nos han engañado por Sí. tantos siglos? Cuando podemos de tener, que necesitamos poner yo- un yo, Dios. No se mira bien. Fíjate que, oíme, decirle a Joyce que me ayude, por favor. Él es el intermediario. Ahora que él te habla. Y tantos años Gabriel diciendo en el nombre Ajá. de ese intermediario, creyendo que solo poniendo que en nombre de él nos iba a escuchar el Padre, y Ahora, eso no es cierto. Según la Torah, ¿dónde está Jesús ahorita? Durmiendo, como todos los seres humanos, Reposando. y esperando el día de la resurrección. Reposando de sus obras, ¿verdad? Él ya vino a hacer lo que hizo. Sí. A predicar Torah, a declarar el nombre, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso vino él. Simple, ¿verdad? ¿Lo ha leído usted? Él vino a declarar el nombre porque lo tenían escondido. Así es. A buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los gentiles. Y dijo, por camino de gentiles no vayan. Y a declarar la Torah, porque estaba escondida también. Habían puesto un montón de leyes que no son Torah encima de la Torah. Cumpla eso. Él era judío y venía por su pueblo judío, por su pueblo hebreo, por todos los Y a buscar las ovejas israelitas. perdidas. Y a las Por ovejas eso es que iban perdidas de a Israel. Samaria, A porque eso sabe venía. que son sus hermanos. Sí, a eso venía él. Paganizados. Como no la Torah se le había dado al pueblo de Israel, lo estamos viendo aquí con todos los extranjeros, pero la gente había perdido la Torah, como ahorita muchísima gente, la mayoría. Les parece de gente, cosa extraña, dice. parece cosa extraña. Entonces, raro lo que están él hablando de vino eso. Y él vino a mostrarles Ajá. la Torah, vino a mostrarles la Torah y él dijo, yo no vine a abrogar la ley, ni la Torah, ¿Qué yo cuesta? vine a cumplir. Ese es otro pasaje que le Sí. cuesta entender a Yo no vine a a abrogar uno. la ley. Cuando éramos cristianos, que nos costaba entender eso. Sí, yo Que él no vino a abrogar la ley, Entonces cuando dicen que limpió los alimentos, eso estaría abrogando la ley. aboliendo la ley. Sí, eso estaría abrogando, que todos los Que sacrificios, ya por Jesucristo no se guarda Shabbat, entonces Abolió la ley. aboliendo la ley, que ya no hay sacrificios, no es porque no, ahorita Es una no hay serie de porque no está contradicciones, el- ¿verdad? ¿Por Porque qué? no está el templo, pero no porque Jesucristo haya Pero venido a después abrogar de los- Yeshua, después de Yeshua, se siguió. se siguieron practicando los sacrificios porque el templo ahí estaba. Sí, es que él murió más o menos año 30, 31 al 33 más o menos, y el templo duró hasta el año 70. Que el emperador La Tito. gente ni siquiera el libro de Hechos lee No lo lee. cuando dicen que Pedro subía al templo, que Pablo subía al templo a cumplir con los ritos de Moisés. Y que en cada Subía, Shabbat se estudiaba Torah.
que en cada Shabbat se lea a Moisés. Así es. Eso era lo que estudiaba. Y los profetas. Y los profetas. Y que, por ejemplo, dice de que Pablo subió al templo a entregar el voto de nazareato, que tenían que quemar a su pagar piel, lo que iban a pagar los 4 amigos, sí. Así es. A guardar la Eso se fiesta. guardaba todavía. Entonces Yeshua nunca vino a volar Nunca abolir lo fiestas, abolió, nunca. nunca. Yochita, pero fíjate que otra Ajá. vez nos va a ir el tiempo. Sí, Esta vez pasada estuvimos hablando de las 10 palabras Sí. y solo logramos hablar de 4, Sí. que eran los verticales, los dirigidos hacia nuestro Padre. Mandamientos grandes Sí, también. los ¿verdad? más grandes. Hablamos Sí. de grandes y pequeños. pequeños o medianos, digamos, porque no hay pequeños, ¿verdad? Pero dijimos No, que ahora verticales, horizontales. horizontales, sí. Verticales Entonces, hoy dirigidos vamos allá. a hablar de los horizontales. Los horizontales son los que tienen que ver con nuestros prójimos. Por eso son Mishpatim. son mishpatim. Tienen que ver con nuestro prójimo. Pero nosotros cuando lo estudiábamos en la casa vimos, porque ya no queda poco tiempo, pero vimos que el 10º, que no se le ha dado mucha importancia, No codiciarás. que no codiciarás ninguna cosa de tu prójimo, dice, ninguna cosa de tu prójimo. Lo estuvimos estudiando y vimos que esa codicia es lo que trae consigo todos los demás pecados horizontales. Es el generador. El generador, porque siempre comienza ahí en el corazón. Es que la codicia es en el corazón, es interno, Sí. es interno. Pero entonces es cuando nosotros decimos, ay, que me gusta ese carro del vecino, me encanta, pero como yo no lo puedo tener, voy a ver cómo le meto un rayonazo, o cómo se lo arruino, o le poncho una llanta o algo. Dañarlo. A dañarlo, ¿verdad? Porque yo no lo tengo. Porque yo no lo tengo, ese es un mal. O ver cómo me lo robo para tenerlo yo. O ver cómo Que hago alguien yo más como... se lo robe, se lo destruya. que lo Lamentablemente vemos cómo parientes se matan entre sí por un pedazo de tierra, porque codiciaron ese pedazo de tierra y esa codicia lo llevó a asesinar que es uno de los a su mandamientos, pariente no asesinarás. y la disfrutó. No hurtarás. Y el Incluso que, a una persona, y el que ¿verdad? asesinó al otro, que era el heredero, disfrutó esa herencia. Pero- Si más bien la autoridad viene y se lo lleva a cautivo, Eso ya, lo perdió preso. todo Bueno, por completo. Entonces, La codicia. fíjate que a veces dicen, ay no, que Yeshua vino a abolir la ley. Cuando, bueno, pues me pregunto, realmente no leen siquiera lo que Yeshua dijo, porque Yeshua decía, si tu ojo, hablábamos, ¿verdad? Sí, también. Si tu ojo Te hace pecar. sácatelo. ¿Y qué entra por el ojo? Y Todo. estoy viendo el carro nuevo en la casa de mi vecino. Por ejemplo, si la mujer de un mi hombre vecino, casado, se va a decir, ¿verdad? un hombre casado o una Y los mujer besa. solteros, la Pero mujer codicia a del- una mujer casada o a un hombre casado se convierte en ese pecado que se llama no Ahora- adulterio. Ahora se habla y da mucha vergüenza que en las oficinas de gobierno dicen, es común que las muchachas, las mujeres que son casadas, se acuesten con otras personas de ahí del grupo, o los hombres casados igual se acuesten con compañeras y compañeros. Eso como que si fuera algo normal, como si fuera algo de la civilización, ¿verdad? De la sociedad moderna. Pero nosotros volvemos, por eso es importante traer la Torá, que ahí en la Torá dice, no cometerás adulterio. Adulterio. ¿Y cómo comienza? Con la codicia. Cuando vemos con esos ojos a una persona que no nos conviene, pero nos gusta. Entonces Y le decía damos Yeshua, gusto al cuerpo. si tu ojo te hace pecar, sácalo. Nadie lo hace. Es mejor que entres tuerto, pero entres al reino. Al reino. Si tu mano te es ocasión de pecar, Si quieres robarme, ¿verdad? ajá, porque quiero robarme el celular, el carro, el televisor, el dinero, la grapa, el clip, el papel, el borrador. Si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué digo? Córtala, dice. Córtala. ¿Cuántos mancos habríamos entonces? Imagínese si realmente atendiéramos al consejo que nos está dejando Yeshua.
Entonces ahí nosotros tendríamos mayor conciencia de no quebrantar la ley, de no romper, no violar ninguno de los mandatos, porque tendríamos que cortarnos la mano, sacarnos el ojo. Entonces por eso la gente dice, no se puede cumplir la ley, Joyce. Pero sí se puede. Sí No se puede, Entonces Joyce. toda la gente es ladrona, toda la gente es codiciosa. No se puede cumplir la ley. Para eso vino un hombre, para cumplirla, y solo tenés que Pero creer es que la cumplió. contradictorio, porque él lo que dijo No es es, cierto. una mujer adúltera, ¿qué fue lo que le dijo a la mujer adúltera? Vete y no peques más, le dijo. Entonces, ¿Se puede hacer o no? cumplir? Bueno, él dijo algo así, que tire la primera piedra el que esté limpio de pecado. Ajá. ¿Quién Que era? libre de culpa. ¿Quién era el único que nos enseñaron a nosotros que no había pecado nunca? Nos ¿Ah? enseñaron que él nunca había pecado. Entonces, pero él tampoco. ¿quién tiró- era el único que la podía apedrear? Él. ¿Y la apedreó? No. ¿Por qué? Porque él. no era libre de culpa. Ay, Es mire que él era usted. un hombre como Isaías, Y- como Jeremías, que eran hombres Y alguien que nos está viendo ahorita, siervos de Yahweh, tremendos siervos, pero falibles, que podían cometer un error. alguien que nos está viendo ahorita está diciendo, herejes, él no pecó. Que él es amor. ¿Sabe qué? Cuando se fue al cementerio, y no era por su papá, no era por su mamá, no era por un hermano varón de él, que se contaminó por Lázaro. Amigo. Ahí pecó, fíjese, de los porque peores pecados. transgredió la Torah. Si usted no sabía eso, hoy te se Pero cuenta que Lázaro el era su transgredió. amigo. Pero, y no fue también a resucitar a la hija de Jairo. Ah, pero es que él tenía que Y devolver la ese vida. no era nada, ni siquiera amigos. Y se volvió a morir esa muchacha. Claro, a morir. Lázaro Entonces, también. Siendo resucitadas por Jesucristo. O sea, Lázaro también se volvió a morir. Lázaro o sea, también. la resurrección para nosotros es algo que, wow. Se No. vuelve a morir la Se gente. vuelve a morir. Lázaro murió. Decía Pablo, si no creen en la resurrección, van a su fe. Pero me refiero, dicen que la base de la fe del cristianismo es que Jesús resucitó. Pero, Pero esa es ignorancia. si se volvió a morir, Sí. porque Lázaro volvió a morir. La mujer, la hija de este muchacho de la La que hija de resucitó, La hija de Jairo. de Jairo, volvió a morir. Pero Moisés, Todos los aún en el resucitados Nuevo volvieron a morir. Testamento, Todos los resucitados tenemos volvieron a dos morir. testimonios de gente que resucitó antes que Jesús. A Eliseo y Moisés, Elías. Pero en el Nuevo Testamento, como la gente ni lo lee, en el mismo Nuevo Testamento, no nos vamos a ir al Antiguo, porque menos lo leen, pero el Nuevo Testamento dice que en el monte de la transfiguración apareció Moisés Y Elías. Y y Elías. Elías, pero Elías ni siquiera muerto, se dicen, ¿verdad? Dicen. Ni siquiera muerto. ¿Quién le puede dar la vida eterna a un hombre que ande aquí en la tierra? Solo nuestro Creador. No Pero le ha Moisés quitado- murió. Pero Moisés murió. En el monte allá. Y viene Pedro y le dice, hey, Jesús, le hacemos una enramada aquí a Moisés. Que no les caiga la tormenta. Le hacemos. O estaría medio Pedro, No, ahí diciendo que era está. Moisés. Ahí está. Entonces, No, sí. Moisés Ah. resucitó. Entonces es nuevo eso. No está escrito. que Adoramos a Moisés- Moisés. No, Solo porque resucitó. no. No, a Elías, porque ni siquiera ha muerto. No adoramos a ninguno de ellos, fíjense. No adoramos a seres humanos, en la realidad. Entonces, la ley sigue vigente y es para natural como para extranjero. Los mandamientos en relación a nuestro prójimo, todo nace aquí del corazón. Así es. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? Claro que puede ponerle un freno a ese sentimiento. Fíjese que cuando Caín y Abel, cada uno ofreció una ofrenda, valga la redundancia, a nuestro Padre Celestial, y Adonai Yahu vio con agrado la de Abel y no vio con agrado la de Caín, porque Caín trajo lo que encontró y Abel trajo lo mejor, escogió lo mejor, y Caín trajo lo que halló en el camino.
Entonces, obvio, vio con agrado la ofrenda de Abel. Y vino Caín y se dio cuenta que la ofrenda de Abel era agradable y empezó en su corazón y en su mente a maquinar, a planear. Voy a matar a mi hermano. ¿Y cómo se le puso el rostro? Se desencajó. Y entonces llega Elohim y le dice, Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué se ha cambiado tu rostro? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás maquinando? Todavía Elohim lo quiere hacer recapacitar, porque es posible que nosotros recapacitemos de nuestro mal camino. Y porque no es que él no lo supiera. Claro que que él lo lo sabía. Entonces lo que quiere es que el propio Caín recapacite. Exacto, porque sabe que nosotros podemos arrepentirnos. Amén. Y le dice Caín, el pecado está a la puerta. Dice Yahweh a Caín, No ¿verdad? lo dejes entrar. En ti está la decisión, le dice, en ti. Lo puedes dejar entrar al pecado o rechazarlo. Exacto. Ese es un principio fabuloso para todos Sí, nosotros. sí. Ante cada situación, aunque ante cada tentación, nosotros tenemos la facultad de decidir. De elegir, ¿verdad? De elegir. Elegir. Si lo dejamos entrar y cedemos a la tentación o simplemente le ponemos un freno. Un alto como ¿Cedemos al José. pecado o no cedemos al pecado? Entonces Como con José. ese último declaración décima, si me viene a mí la codicia, el deseo, la envidia o el deseo de algo, que hasta ahí llegue, bueno, que eso O sea, cambie. yo puedo decidir parar. Así es. Sí, hasta ahí En llegue. Parar, yo nosotros puedo no decidir la parar. decisión. Pero nosotros decidimos, yo estoy... O el sentir- diablo me lleva No, ahí. no, es uno el que lo decide. nosotros Yo mismos. estoy sintiendo en mi corazón que estoy codiciando tal cosa que no es mía, Y que no es por mía. el ojo, ¿verdad? Entonces, puedo hacer cualquiera de esos otros pecados, matar, robar, adulterar, ya dijimos, hurtar, hablar contra mi prójimo, falso testimonio, podemos, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer porque no voy a ceder. Si yo decido eso, no voy a ceder a esa codicia, a esa tentación. Qué hermoso, qué importante es estudiar cuáles son los mandamientos que nuestro bendito Padre Celestial o instrucciones. Solo de no tocamos vida- el quinto, pero así de A ver, rapidito, ¿cuál es? honra a tu padre y a tu madre. Ese que dice acá, para que tus días se alarguen en la tierra que ya tu Elohim te da. Una pregunta, ¿allí en esos mandamientos existe alguno que diga que las mujeres no debemos maquillarnos ni ponernos aretes? En ninguno de esos. ¿Hay algún, usted puede darme la cita donde dice que no se usen aretes? Porque lo que sí estamos viendo acá, que no debemos codiciar, no debemos envidiar, no debemos levantar falso testimonio, no debemos... En Isaías hay un pasaje donde Yahweh dice que le va a quitar los prendedores, los aretes, los aritos, los arcillos a las mujeres. ¿Por qué? A causa de la soberbia. Ah, pero esa es la vestimenta normal de ellas. Es la Sí. vestimenta normal. Se la va Si nos a- Se la va a Claro. quitar por la soberbia. Si nos de llenamos de soberbia, Él nos va a quitar. Eso, Entonces, exacto. eso es parte de la vestimenta Es parte de la natural vestimenta de la normal. mujer. Entonces, ¿Qué le pidió a Aarón a todo Israel en el desierto? Sus zarcillos. sus artillos ¿Ah? para que se tardaran ¿Con en qué dárselos. formaron el templo? El ¿Con tem- qué hicieron sí. todo el Mishkan? Con oro. Con oro, Oro, plata. plata. ¿Y qué fue lo que le dijo Yahweh que le pidiera Israel a los egipcios antes de salir? Oro y El plata. oro y la plata. Ah, no, pero es que no se puede usar oro ni plata, ¿no? Hay que No, usar claro. joyas. En la Torah dice que no use joyas. No, no dice. No dice. ¿Dice eso? En ningún lado. Entonces, ¿por qué le pidió Algunas Yahweh a iglesias. Israel? Dígale a los egipcios que le den. Y dice que movió el corazón de los egipcios Para que les dieran les oro, diera plata y sol. abundancia. Salieron con gran Grandes riqueza. riquezas. Porque eso fue lo que le prometió a Abraham 430 años antes. El pueblo que los iba a atormentar, Yahweh dijo, yo los voy a juzgar. Y E ustedes. Israel saldrá con gran riqueza. Amén. Aleluya.
Entonces, yo no miro nada en contra del oro. No hay que ningún yo ame mandamiento. este pedacito de oro y que por este oro me muera yo, ese es el problema, porque Sí. ya Ay, sí. este oro me gobierna a mí. Claro. Así es. Pero en ningún mandamiento dice la Torá que no use oro. Entonces que no estas use- iglesias que ponen como requisitos que no se maquillen, que no anden aritos, un montón de que cosas. que use vestidos hasta allá abajo del... ¿En base a qué? O ¿Y? sí, o tal vez Pero al Son salir de ahí va a mandatos de comer hombres. cerdo. Ajá. son mandatos de hombres. Mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Nosotros Y aquí puede andar sin aretes, sin maquillaje, con el vestido hasta los pies. Pero si comió cerdo, ahí sí sin se volvió. santidad, Está cortado. nadie verá a Elohim. Y saludamos a nuestro hermano Joseph Arias de Amazonia, Venezuela. Shalom Ay, Alejem. Shalom, shalom. Se nos ha Bendiciones, terminado el familia. tiempo. Bendito Bendiciones. sea Yahweh que nos permitió estar hoy. Feliz noche, Aleluya. feliz descanso. Samea, Kurahim, Samea, Kurahim, Samea,